buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la Comisión Conjunta Informativa de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Seguridad, Justicia, Legislación del Trabajo. Muy bien, mucho mejor. Buen día. La Comisión de Legislación del Trabajo se encuentra presente la diputada Molar, el diputado Seinfeld, el diputado Reyes, la diputada Sol Méndez. Habrían dado la diputada Gliese, pero en este momento no se encuentra, y quien les habla, el diputado Barreta Beña. Jimé. Por la Comisión de Seguridad se encuentra presente el diputado Ferreño, la diputada Freire, la diputada Neira, la diputada Parry, el diputado Santoro, el diputado Siciliano y quien les habla. Buenos días. Por la Comisión de Asuntos Constitucionales se encuentra presente el diputado Reyes, la diputada Parry, la diputada Michelotto, el diputado Santoro, la diputada Villafruela y el diputado Vitali. Muy bien, y por la Comisión de Justicia se encuentran presentes el diputado Franco Vitali, Paola Michelotto, Sergio Siciliano, Jimena Villafruela, Claudia Neira y quien les habla, Inés Parry. También contamos con la presencia del subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Elperín. Pero hoy no vamos a convocar, dado que es una reunión informativa, a Osvaldo Carnival, que se dirija acá, por favor. Acércate. Muchas gracias. Cuando gustes, cerquita del micrófono, así se escucha bien para la grabación. Está apagado. Muy bien, muy buen día a todos. Yo soy pastor evangélico hace 40 años y quiero abordar el tema de alcaldías, cárceles, desde el punto de vista de la fe. Hace más de 30 años, por primera vez, un pastor amigo me invitó a ingresar a un servicio penitenciario en Olmos particularmente, donde tenía 3.200 internos con una sobrepoblación. Y bueno, es una sensación impresionante entrar a un penal, sentir que las rejas se te van a ir cerrando por detrás y uno piensa, bueno, ¿cómo salgo de acá, no? Hasta llegar a un auditorio que en realidad era la capilla católica, muy grande, y empiezan a llegar los chicos de diferentes pabellones, hasta llegar 1.700 internos de los 3.200 que componían la población entera, ¿no? Y un impacto, la sensación que te genera, porque llegan por decisión propia, es decir, no están obligados a venir, que esa es la dinámica que sucede en las cárceles, donde son los internos los que requieren el acompañamiento pastoral. Y eso como que me impactó, y notar la transformación que produce en la vida de la persona el Evangelio, primero en el ámbito espiritual, en lo social, en el cambio de la vida y acompañándolos integralmente, ¿no? No solamente al interno en sí, sino a la familia que está afuera. Porque el fenómeno particular que hemos visto, que luego ese muchacho, la mayoría son chicos muy jóvenes, cada vez de más temprana edad, cuando salen, si no pueden reconvertir su vida, inmediatamente, como ellos lo dicen, los amigos lo vuelven a venir a buscar para salir, como dicen, de caño, ¿no? Y quizás las situaciones se empiezan a complicar más. Algo muy particular, actualmente, aunque no hay una estadística oficial, el 50% de los internos de todo el servicio penitenciario, ya sea provincia de Buenos Aires o nacional, adhieren y asisten a cultos evangélicos. Esto ustedes lo pueden corroborar y comprobar. Y particularmente me acuerdo visitando un penal en la provincia de Buenos Aires, el director me decía, yo tengo tres patas, tres aliados con los cuales trabajo
dentro de la cárcel. Primero, el proyecto universitario, luego la escuela de oficios y tercero, la iglesia evangélica. Y yo le pregunté por qué. Bueno, porque pacifican la cárcel, porque los chicos empiezan a tener una mejor conducta y recuperan la dignidad. Y esto me llamó poderosamente la atención. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, a partir de fin de año último pasado, hicimos una acción en las, no sé si son 42, 44 alcaldías actualmente, para poder llegar en 24 horas antes del 31 de diciembre, una fecha difícil para el que está privado de la libertad. Primero entendiendo lo que todos nos imaginamos, que aquel que está privado de la libertad, ninguno cree que está legalmente preso, es decir, todos se creen inocentes. Todos dicen, ¿y yo por qué hago acá? Yo no hice nada. Entonces, eso es un elemento. Y cuando llegan esas fechas especiales, está lejos de la familia, amén de decir, que me imagino que muchos de ustedes conocen, el estado de las alcaldías, muchos chicos cumplen su prisión, todo el proceso, a veces 1 año y medio, en la alcaldía, sin tener ingreso, por ejemplo, de luz natural, sin poder tener visitas higiénicas, sin poder ver muchos de ellos a sus familiares. Todo esto hace un gran combo de irascibilidad que nunca definitivamente se va a justificar, pero también a veces es entender por qué hay factores que generan violencia, ¿no? Entonces pudimos en 24 horas, antes del 31, llegar a cada uno de los internos con un sobrecito, un evangelio, un alfajor, un turrón navideño y con una nota invitando a aquellos que querían a poder participar de reuniones. A partir de ahí, hoy en día estamos en 12 alcaldías donde todas las semanas tenemos un encuentro con los chicos y aproximadamente entre un 70 y 75% de todos los internos de estas 12 alcaldías asisten a nuestras reuniones. Lugares donde hemos tenido bautismos, casamientos, es el acompañamiento. Lo interesante de todo esto que se produce de una manera natural. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que estar supeditados a la buena voluntad, ya sea del comisario, del ministro de Seguridad, si caemos en gracia o no, para permitirnos lo que sé positivamente que está en la Constitución de esta ciudad como un derecho, la accesibilidad al acompañamiento espiritual, cosa que no sucede. Es decir, la única capellanía que hay es la de la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, nuestro ingreso a cada uno de las alcaldías, como el resto de las cárceles, acontece por el pedido y la solicitud del interno, no como una acción proselitista de nuestra parte. Y encontramos como un aliado todas las alcaldías que están presididas por subcomisarios o comisarios que vienen de la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si ustedes saben, pero gran parte de los actuales responsables de las alcaldías vienen de la provincia. Ellos gozan del testimonio que produce el evangelio en la vida de los chicos, son los primeros aliados. Y entre ellos se va pasando la voz y nos van requiriendo y llamando. Y notamos que uno a otro los comisarios nos van invitando y llegamos a esta cantidad de 12. Pedirles con humildad y respeto a este honorable cuerpo que dentro del nuevo proyecto, que me imagino es el Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, lo que naturalmente correspondería, contemplar la capellanía interreligiosa, es decir, que todo interno que necesite y solicite el acompañamiento, ya sea de un imán, un rabino, un sacerdote y un pastor evangélico, no tenga trabas ni inconvenientes para que esto se produzca. Haciendo los estudios, uno se da cuenta que el beneficio es notorio en este proceso de rehabilitación que uno persigue. Termino simplemente con esta historia de un chico dentro del trabajo que venimos realizando.
que también en un problema de familia termina preso dentro de la prisión, acepta el Evangelio, acepta a Jesucristo, empieza a cambiar su vida, recupera lo que nosotros llamamos que es el primer beneficio de la fe, porque una fe que no trasunta, no permea la vida de todos los días, es una fe mística que no sirve. Pero en el caso de este chico recuperó la dignidad, el propósito de la vida, y él abrazó un sueño, poder ser jugador de fútbol, pero no amateur, no para jugar en el potrero, sino para ingresar, perdón que les dé la espalda acá, ¿no? Para ingresar a la primera división. Él tenía sobrepeso, no había hecho inferiores, pero cuando sale, de una manera como él lo atribuye, milagrosa, tiene la primer chance y debuta sin inferiores, para los que conocen el mundo del fútbol, en primera división. Luego va a Paraguay, luego llega a Brasil, y hoy en día aquellos futboleros, no sé si hay algún hincha de Racing acá. Bueno, ahí tenemos a alguien. Ayer hizo 2 goles, ¿no? Te imaginarás de quién hablo. ¿De quién hablo? Maravilla, maravilla. De Maravilla Martínez, ¿no? Es un chico que él acepta el Evangelio y hoy están felices los hinchas de Racing, a perjuicio mío, hincha de Boca, que lo estoy padeciendo, donde tienen una gran cantidad de jugadores que expresan su fe y particularmente vuelvo y finalizo con esta experiencia de vida donde él resultó ser el goleador de la última Sudamericana donde Racing obtiene el título. De eso se trata la colaboración que puede dar el Evangelio en este nuevo proyecto de alcaldías, de servicio penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a pedir a Marta Laferriere, directora del programa UBA 21, que se dirija a nosotros. Perdón, sí, 22. 22, es verdad, perdón. Muchas gracias. Acá. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Como bien refería, yo soy la directora del programa UBA 22 y la idea es contarles un poco, dada este marco de elaboración de ley, que la importancia que tiene la educación en contextos de encierro. 40 años en aquel marco incipiente y prometedor de la democracia, fue que este programa, sin ese marco hubiera sido imposible, obviamente, comienza con la idea de llevar la educación. Yo soy UBA, trabajo en la UBA, era profesora de UBA. Por cierto, entonces lo pienso desde el lugar de la educación superior. Para esto, se presenta la posibilidad de penetrar en estos espacios que recién salían de la dictadura. Por lo tanto, eran espacios más oscuros aún que los que son hoy. Y de esa manera, tornar estos espacios en donde hay gente privada de la libertad, pero no privada de otros derechos. Por supuesto, no de la educación. Entonces, la idea básicamente era poder hacer sinergia entre el Estado, cosa que nos sigue pareciendo sumamente importante, y trazar un convenio con otro espacio institucional, como era el Servicio Penitenciario Federal. La idea básicamente que nosotros nos proponíamos es juntar
lo que puede llegar a ser, y ese es el título del primer libro que yo saqué, Cárcel y democracia, y por otra parte, educación y delito. Es decir, dos palabras que nos invitaban a pensar cómo hacer un país mejor. Porque esta gente está privada de la libertad durante un periodo, privada insisto, de la libertad, pero no de otros derechos. Y en nuestro país esa gente cumple una condena y recupera la libertad. Entonces se trata de poder construir ciudadanos. Se trata de, no hay mirada piadosa, no hay una mirada política, de tratar de construir ciudadanos con responsabilidad, para lo cual es absolutamente indispensable educación, y cuando digo educación, digo colocar palabras en donde la violencia pueda ser tramitada a través de la palabra, del pensamiento. Para esto la UBA, entonces, como decía, tratando de hacer sinergia en el Estado, empieza a conversar con el Servicio Penitenciario Federal. La época lo permitía, no fue difícil. La época hacía que todos estábamos en un espíritu de reconstrucción de este país, que hacía posible pensar estas cosas y poderlas llevar adelante. Es así que empezamos. 40 años cumplimos en octubre, están invitados a 40 años de ejercicio, esa es una cosa extraordinaria, ininterrumpido, con muy poca plata, con mucha voluntad y absolutamente la convicción de que la educación salva. Y lo digo salva en el sentido de le otorga herramientas al sujeto para que pueda pensarse y pensar al otro, a la sociedad. Y es mentira que ese proceso se pueda hacer solo. Ese proceso necesita de los otros, necesita de una comunidad comprometida a trabajar en ese sentido. Y para eso generar espacios, que son los que están tan complicaditos ahora, con la 372. Generar, digo, espacios que son los centros universitarios. Nosotros trabajamos en Capital Federal, en lo que se denomina el Centro Universitario de Voto, más conocido por todos, y en lo que hace al ámbito de Ezeiza. Mujeres, el CP4, la 31, la 19 y el CP1. Nuestros profesores, nosotros tenemos una asistencia diaria presencial, porque para eso nos parece, más allá de que damos computación y una cantidad de cosas que brinda la Facultad de Ciencias Exactas, nos parece muy importante el intercambio con el otro, el diálogo con el otro, diferente, como me dijo alguna vez un interno, es la primera vez que un otro diferente, entiendo banda, etcétera, me mira como a un igual. Brutal. Entonces, la presencia, la continuidad, por eso la necesidad de que los centros estén abiertos, estén vivos, en donde los profesores de la UBA, que van desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nosotros allí tenemos 7 facultades actuando. Sé que el tiempo apremia, por lo tanto voy a ir sintetizando. Pero bueno, las facultades son económicas, derecho, ciencias exactas, psicología, sociología, filosofía y por supuesto el CBC, que es el que nos hace la entrada para el conjunto de las carreras.
Debo decirles que hay mucha estadística. No me voy a detener acá en eso. El que le interese, con Leandro podemos aproximarla rápidamente. Pero decirles, por ejemplo, que si ustedes van al centro universitario, hay pizarrones que cada vez se van haciendo más grandes, que van dando cuenta de los egresados. Desde el primero hasta el último, ahora tenemos 5 que terminan este año. 158. 158 en prisión, porque hay mucha gente que recupera la libertad y al recuperar la libertad termina con nosotros extramuro. Para lo cual tenemos un dispositivo que cada coordinador, cada facultad tiene un coordinador que opera en la facultad dentro de la cárcel. Cada coordinador tiene el compromiso de que, bueno, porque un preso sabe cuándo entra, no sabe cuándo entra, pero sí sabe cuándo sale. Entonces tomamos nota de forma tal de que pueda ir a la comisión correspondiente, si es en la mitad del cuatrimestre, y pueda continuar sus estudios fuera, en el medio libre. Por lo tanto, digo, la estadística, estoy hablando nada más que de voto en este caso, es relativa, porque nosotros tenemos lo que empiezan y terminan en prisión, pero no tenemos la cantidad de gente que a mí me ha tocado como secretaria académica de Ciencias Sociales, de repente estar entregando un título y decir, yo este tipo lo conozco. Sí, ese tipo había sido alumno mío adentro de Devoto. Con el tiempo se recibió y yo estaba entregándole desde otro lugar el título. Entonces digo, la estadística es importante, pero yo voy a volver a la importancia que tiene la herramienta que es la educación. Y además no solamente, porque yo creo que en este momento debemos estar en el clima del para salir, ¿no? Cuando uno recupera la libertad. Muy importante, desde luego, que no te espere la banda, que te espere algo que vos con ese título vas a poder constituirte en el medio libre como un sujeto responsable y con posibilidades. Si no, yo creo que lo que yo rescato con el mismo énfasis es la reconstrucción subjetiva que opera al interior de cada sujeto. Es absolutamente notable ver cómo ese alumno que se acerca a la UBA con capaz que con la intención de tener un título y tal vez con la intención de salir de la locura absoluta que suponen las cárceles argentinas. Que verdaderamente, bueno, no voy a hablar de lo edilicio y demás, que ustedes lo deben conocer, desastre, sino la vida adentro de los pabellones. Por eso la importancia, y ustedes que están por hacer una ley, de poder considerar todo esto e insistir en esos espacios. Yo digo universitario porque soy la directora de UBA 22, pero la verdad que a mí me gustaría hablar de la primaria, de la secundaria. Es decir, cuando yo digo importancia de la educación, no es educación superior solamente. Nosotros tenemos alumnos que para ingresar a ese espacio hicieron la primaria y la secundaria. Hay estadísticas de gente, hemos terminado una investigación ahora, no sé, 4 o 5 meses, en donde preguntábamos, por supuesto a una muestra, preguntábamos cómo ingresó, con qué nivel educativo ingresó. Bueno, y es notable cómo tenemos la primaria, secundario casi sin hacer, incompleto, o no ingreso al secundario. Pero lo que es más notable es que la mayoría viene
de padres que también estaban en esa situación. Entonces, bueno, 1 más 1 es 2. Por lo tanto, insisto, es decir, la herramienta que uno coloca no solamente, debe ser no solamente pensando en la educación superior y en convenios con universidades, institutos terciarios, etcétera. También ahora estamos pensando porque nos han dado muchos resultados los cursos que da la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no? De robótica, etcétera, que son cursos más cortos, pero no me voy a detener en la parte académica, pedagógica. Entonces digo, de poder pensar en la educación en su conjunto y en espacios. Y yo insisto, el espacio es muy importante. Ese espacio en donde nosotros cuando establecimos el primer bosquejo de convenio allá por el año 85, que hablábamos de los condenados, de los procesados, hablábamos de la necesidad del espacio en donde pudiera y estuviera el profesor y el estudiante sin el servicio penitenciario. Esto parecía medio loco, pero después nos entendieron, o nos impusimos, no sé, era época que podíamos hablar de esas cosas. Entonces, que era lo que se da en llamar la autodisciplina, ¿no? Ellos le quisieron poner ese título, empezó bárbaro, la autodisciplina. Entonces, esos espacios son como que reproducen la universidad. Uno entra, no sé acá si alguien ha ido alguna vez a Devoto, sí, han ido algunos, a Devoto a dar clase, y en donde uno abre la puerta que da al centro universitario y ahí ya no hay más agentes penitenciarios. Lo que hay son profesores y alumnos, clases, computadoras, bibliotecas, pizarrones, libros, papeles. Y eso es lo que ocurre. Estamos todo el día allí, en ese medio, sin la presencia del Servicio Penitenciario Federal. Que no es porque, sino que ellos se ocupan de lo suyo y nosotros nos ocupamos de lo nuestro. Es decir, simplemente es eso, es decir, respetándonos mutuamente, ¿no? Es decir, con absoluto respeto, pero nuestra tarea requiere de estas condiciones. Y eso es lo que hemos peleado. Y por suerte en aquella época se entendió. No voy a decir que no hemos tenido dificultades a lo largo de estos años. Leandro se ríe, muchas. Hemos tenido alumnos con huelga hasta de líquido en el Hospital de Clínicas, defendiendo ese espacio, respetando ese espacio y respetando a la Universidad de Buenos Aires. Acá cabe también, ¿no?, destacar la tarea que uno tiene que hacer cuando estoy pensando en primaria y secundaria, ¿no? Del tipo de convenio que uno puede estar firmando y el tipo de compromiso que uno puede estar tratando de establecer. Porque, por ejemplo, pienso en los profesores de la UBA, en donde haya huelga o no haya huelga, a la cárcel se va a dar clase. Y se va a dar clase no a Devoto, que queda acá un pasito, se va a dar clase al CP1, al complejo, en donde tiene que caminar 5 kilómetros, bajo la lluvia, bajo el sol, etc. Y se va. Entonces, digo, la idea es, la educación es un pilar, a mi juicio, disculpen el énfasis, absolutamente necesario si nosotros pensamos en una transformación y en un cumplir con la Constitución. Ni más ni menos que eso, ¿no? Es decir, se dice que las cárceles no son para castigo.
Entonces es absolutamente necesario que nosotros entendamos de que esas personas que están privadas de su libertad ambulatoria tienen todos los otros derechos y nosotros tenemos como sociedad que cumplir y estar. Bueno, nada, creo que esto queda claro, socializar, de construir sujetos libres, porque yo creo que eso es un espacio de libertad. Es decir, no creo yo, creen los alumnos. Por eso es que ahora que se les ha restringido mucho, no quiero explayarme en el tema, pero que se les ha restringido mucho el acceso a los centros universitarios, uno lo siente y la verdad que va en desmedro de todo lo que estamos diciendo en este momento. Nosotros tratamos de que la lógica que esté allí sea la lógica de la universidad, que es una lógica democrática, horizontal. Y de alguna manera tratamos de que esa lógica pulsee con la lógica de lo vertical y autoritario, ¿no? Bien, esto quería contarles. Quedan muchas cosas, pero creo que los minutos han pasado muy rápido. Y desearles todo el éxito en esta construcción de una nueva ley que apunte a los derechos y que logremos hombres libres, responsables y buenos ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Marta. Le pido al doctor Carlos Adolfo Álvarez, abogado de la UBA y asesor parlamentario de la Cámara de Diputados. Gracias. Me pongo los lentes porque si no... Bueno, buenos días. Gracias, presidenta. Gracias a los legisladores por la invitación. Cuando nos invitaron a participar en la redacción de algunos de los proyectos que están presentados hoy, yo debo confesar personalmente que me agarró una suerte de síndrome de Lorenzino cuando me senté en las primeras reuniones y me quería ir, porque no veía posible que desde la ciudad se encarara un proyecto de una envergadura que hay que tomar conciencia de lo que va a costar. No quiero estar en el lugar del Perín, y de lo que va a tardar también en perfeccionarse y en desarrollarse. Sobre todo porque me acordaba de cuando tuvimos que redactar la que terminó siendo la ley 24660 en el Congreso, tuvimos que escuchar, así como nosotros estamos hablando hoy, mucha gente que vino a establecer posturas, diría, dignas de Ferri, Lombroso y Garófalo, que pretendían inclusive, no sé, medir la hipófisis de la gente que ingresaba a los pabellones, hasta gente que pretendía que las cárceles fueran jardín de infantes. En ese momento, estoy hablando del año 95, 96, creíamos que la ley, la 24660, como terminó saliendo, era una muy buena ley. Los comentarios eran inclusive que iba a ser de muy difícil puesta en práctica, algunos la veían hasta imposible, sobre todo por la gradualidad en los establecimientos de semilibertad y demás, que en ese momento no estaban bien conformados, siguen hoy sin estar bien conformados. La práctica de esa ley tuvo también la necesidad de algunas correcciones que por suerte se dieron con el establecimiento del procurador penitenciario y demás. Bueno, y eso a partir de la base del proyecto que teníamos del Poder Ejecutivo, nos pareció necesario. No voy a sostener, doctor Alperín, no le vamos a modificar nada de lo que vienen consensuando, sé lo que cuesta lograr un consenso en cada artículo, así que lo que voy a decir no es para modificar nada, sino para hacer algunas notas de qué era lo que estábamos buscando nosotros cuando nos sentamos a trabajar en el proyecto, teniendo en vista lo que estaba establecido del Ejecutivo.
Primero que nada, la división de la ley. No nos parecía correcto englobar en la misma ley la conformación del sistema penitenciario, el estatuto del cuerpo penitenciario, del personal y la infraestructura. Por otro lado, vimos que la ley de infraestructura el articulado era bastante escueto, ¿no? Por eso decidimos, o había propuesto, no es que lo decidimos, establecer distintos proyectos de ley donde se encarara cada punto en particular. Por un lado, el tema de la dependencia, que nosotros estábamos convencidos que tenía que ser de justicia, después los que firman y resuelven son ustedes. Más que nada, una cuestión de vinculación de lo que es la pena, ¿sí?, con la prevención, represión e investigación del delito. El cumplimiento de la pena no tiene absolutamente nada que ver seguridad con justicia. Nosotros siempre lo veíamos más del lado de lo que es el Ministerio de Justicia. El último gobierno, bueno, cambió, pero esas son más cuestiones políticas que otra cosa, así que no me quiero meter. La mayoría de los países europeos depende del Ministerio de Justicia. Todo el sistema de cumplimiento de la pena. Así que inclusive en América creo que están nada más que Canadá, actualmente Argentina, y no recuerdo qué otro país está, México creo también, que lo tienen dentro de lo que es seguridad. Yo no sé si el resultado es mayor o menor. Sí sé que para nosotros inclusive el tema de lo que es la vinculación con el Poder Judicial es totalmente distinto, ¿no? Tanto en seguridad como en justicia. Apuntan a objetivos distintos inclusive. En cuanto al tema también que hacíamos hincapié en el tema de formación, no nos parecía correcto, no sé cómo lo están dejando, porque no pude seguir todas las reuniones de la comisión. La formación del personal en el Instituto de Seguridad. También consideramos que si bien se pueden usar las instalaciones para formar al personal que se va a capacitar en el cumplimiento de esa tarea, son diametralmente distintas las funciones de seguridad. O sea, estaría bárbaro que les enseñen derecho procesal, derecho constitucional, derecho penal en forma conjunta. No veo que hubiera dificultad en eso, pero cuando usted en el aspecto de seguridad habla de una ranchada, posiblemente está pensando en un tema de una usurpación donde están poniendo chapas. En la ranchada, en el sistema penitenciario, es otra cosa. Hay que enseñarle al personal que quizás los detenidos cuando presentan los platos separados hay algún problema ahí. Bueno, son puntos de formación que son distintos y sobre los que hay que capacitar al personal en forma adecuada. Entonces, no veíamos que era posible una capacitación similar. Sí, hay algunos temas coincidentes, el uso de la fuerza, según los protocolos que están vigentes y demás. Ese era separado. En cuanto a la infraestructura, yo no sé cómo se van a lograr los objetivos de los distintos planes de vida. La verdad que no sé cómo van a construir establecimientos. Y bueno, en ese sentido, yo quería hacer notar algunas cuestiones que hacen a la vida procesal de los internos con sus propias causas judiciales, ¿no? Por ejemplo, la nueva Marcos Paz que se está construyendo, entiendo que va a tener algo de 2.240 plazas, ¿no? Hay otro proyecto también en Villa Soldati, fuera de lo que son los containers, que la verdad que cuando lo llaman a uno al estudio porque tuvieron un accidente de tránsito y se entera que estuvo 36 horas en un patrullero, bueno, son las causas que obligan a tomar algún aporte para que se resuelva esta situación más rápido de lo que podría pasar, ¿no? Yo lo que quisiera hacer notar es, por ejemplo, esta unidad de Marcos Paz está a 1 hora y media de distancia de Tacuarí 138 y Beruti 3345, que son los juzgados penales contravencionales y de faltas, ¿no? Hay que contemplar el tema de los traslados.
si es que hay que efectivizarse, porque eso cuesta plata y tiempo. Hay una hora, yo ayer me metí en Google Maps, para no hablar pavadas, y hay 1 hora y media de Marcos Paz a Tacuarí al 100. O sea, son 3 horas de que se va a tener, y por supuesto, y esto, como todos los que ejercen, la doctora Peñaflor no me va a dejar mentir, ¿cuántas veces se puede llevar a un detenido a una causa procesal por una indagatoria? O por ahí se lo traslada, se negó a declarar y todo ese viaje costó una fortuna. Digo porque yo soy vecino de la ciudad, pago ABL, pago patentes y no quiero pagar más patentes y más ABL para la construcción de una infraestructura monstruosa. Entonces, a ver, esto lo digo desde el punto de vista que quizás también amerita alguna reforma procesal para que las indagatorias se puedan tomar, como he tenido yo en el Foro Nacional, alguna asistencia vía telemática. O sea, también va a haber que ambientar estos institutos para que tenga la asistencia adecuada profesional, para que se pueda tomar la indagatoria a distancia y no implicar estos traslados que son sinceramente onerosos para todos, ¿no? Y esto hay que tener en cuenta algunos datos. Por ejemplo, desde 2020 a diciembre de 2023, la cantidad de presos en las comisarías pasó de 100 a 1.460. Con un gasto de 83.576 pesos diarios para alimentar, alojar, atender y custodiar a cada preso que tuvo que ser solventado por el gobierno de la ciudad. Esto es dato del diario La Nación, no lo inventé. Así todo, a ver, a nivel regional no estamos tan mal. En un informe del BID, de los costos del crimen y la violencia, la tasa de presos o de personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes es de 255. Está bastante lejos de los valores que son, es decir, en la región está en un promedio medianamente normal, pero muy lejos de lo que son los países que tienen otras políticas más represivas, como Estados Unidos, que tiene 546, por ejemplo. Después, escuché también que había algunas reticencias en la conformación de una comisión de seguimiento de lo que es esta ley del servicio penitenciario. Yo creo que no es... perdón, dije algo, ¿está mal? No. Yo insisto por la comisión. Bueno, yo me voy a poner, doctor, me voy a tener que poner del lado. Pero le explico por qué. No solo yo, hay varios proyectos. Le explico por qué. Porque a mi juicio, y es nada más que, por supuesto, los que acá ponen el sello y la firma son ustedes, después se hacen cargo de lo que resulta, como en todas las leyes. El Parlamento les está dando una herramienta al Ejecutivo de creación de un monstruo bastante importante, qué sé yo, de construcción de establecimientos, de nombramiento de más de 2.300 personas que hoy están dedicadas, según lo que leí en lo que es la policía de la ciudad, 2.300 personas dedicadas a cuidar presos. O sea que mínimamente va a haber que nombrar 2.300 personas para que se dediquen a cuidarlo, así liberamos a esos 2.300, ¿no? O sea, es un monto que la legislatura se tendría que permitir controlar. Si no quieren crear la comisión, porque entienden de que las facultades pueden estar dentro del comité que se creó en el año 18. A ver, la comisión no era para seguir el convenio que se puede llegar a redactar y firmar con la ciudad y el gobierno nacional, sino para seguir todo el procedimiento de la creación. O sea, me parece que las funciones para crear esa comisión inclusive tendrían que ser bastante amplias. Sino también está la figura del procurador penitenciario, que si bien tiene otro objetivo que es más dirigido a las personas privadas de la libertad, también podría encargarse de esa función de que cualquier desmadre que pudiera haber dentro del sistema que se plantea pudiera ser puesto en conocimiento de las autoridades judiciales o mismo de las autoridades políticas. Yo quisiera, si me permiten, leerles algunos datos del informe que hizo la Procuración Penitenciaria Nacional. A nivel de nuestro país está el Procurador Penitenciario Nacional, que se creó por la 25875, que fue una de las formas de corregir algunas falencias que tenía la 24660.
Y en nivel provincial creo que la provincia de Tierra del Fuego, eso, para alertar sobre posibles consecuencias gravosas para el país por reclamos que haya después contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás, porque se puede ver el problema bastante antes de que sea judicializado, ¿no? Yo estuve revisando los datos del informe de la Procuración Penitenciaria Nacional, y me sorprendió bastante que se documentaran 389 casos de tortura y malos tratos, con un aumento de casi 100 casos respecto a 2023. Estoy hablando de 2024, ¿no? Se registraron 40 muertes en cárceles federales, 10 más que en el año anterior. Las crisis en las comisarías y las alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires afectan los derechos humanos de los detenidos. Hay un inodoro cada 12 personas, disculpen que lo diga así. Y la población carcelaria sigue. Esto es muy cíclico en la sociedad argentina y en todas las sociedades. Cuando se incrementa un poco el nivel, no digamos represivo, pero de seguridad, se incrementa la población carcelaria, eso crea un ciclo que después se estallan los establecimientos penitenciarios y hay que buscar cómo aligerarlo. Así salió la ley del 2x1 también para la misma época. Después le tuvimos que dar marcha atrás y sacarla, porque los incrementos de los índices de inseguridad crecieron abismalmente. Esos índices después, si bien hay un montón de situaciones que contemplar, economía y demás, hay algunos conflictos ahí, sobre todo cuando se está gobernando un poder que otorga un montón de pensiones asistenciales, ya la respuesta o la excusa de la falta de plata para delinquir tendría que jugar en contra del índice delictivo y sin embargo no es así. O sea, es bastante complejo el tema. Algunos datos del Servicio Penitenciario Federal, si quieren después tengo algunos de los de la ciudad, no sé si vale la pena, porque ya creo que calculo los deben conocer todos, ¿no? Pero la población privada de la libertad creció un 6,58% en 2023. La tasa de encarcelamiento es de 268 por cada 100.000, creció un poquito del dato que les di antes yo. El 80% de la población penal es menor de 44 años y el 81% no completó la educación secundaria. Por eso es tan valioso el aporte que hizo quien me precedió en la palabra, con el tema de la formación. Tratar de otorgarles un oficio o de educarlos y de que la retribución no sea completa, sino que tratemos de que se inserte nuevamente en la sociedad. Si les podemos hacer entender, por ejemplo, que sacando un título de técnico gasista, bueno, es de mal gusto el chiste, pero va a ganar más o menos que lo mismo que haciendo una sucursal del Santander, el que viva en un edificio y le hayan pasado un presupuesto por el gas, va a pensar más o menos lo mismo. Va a tener una forma de solventarse el día de mañana y va a ser posible que se reinserte. La educación y la formación técnica son aspectos que son cruciales. Yo sé que soy muy polémico en lo que digo, pero bueno, no tendría que haber hablado. En el 2024 el Servicio Penitenciario Federal reportó una capacidad de 11.002 plazas. Muchas unidades están, por supuesto, sobrepobladas. 40% de la población total del servicio penitenciario está afectada. Las condiciones de hacinamiento en comisarías y alcaldías son preocupantes, afectando a los derechos de los detenidos. Hay una gran cantidad de detenidos por narcodependencia y demás. Estos son datos que los pueden recabar, pues son públicos, ¿no? La falta de baños en celdas es inaceptable cuando tenemos una persona encerrada. O sea, se establece un índice mínimo de 25 detenidos por pabellón. Bueno, hay pabellones que tienen 80 detenidos. Algo hay que hacer y por eso celebro que estén llevando adelante esta reforma. Yo lo que me parecería muy idóneo es que traten de incorporar la figura del procurador penitenciario a nivel local, para que porque el procurador
penitenciario nacional no puede intervenir si no existe un convenio. No sé si está previsto que se haga algún convenio de ese tipo. Pero tener uno propio, dicen, bueno, nosotros tenemos el nuestro, estamos abocados, lo dirigenciamos en la justicia nuestra, sería una forma de ponerle un freno también. Sería bueno que contemplen esa figura, si es que no quieren dotar a una comisión de facultades similares, que no lo va a poder cumplir porque las denuncias de los detenidos son muchas, los habeas corpus que plantean por agravamiento de las condiciones o castigos que no consideran correctos son muchos también, y las demás conclusiones se las dejo a las diputadas que también lo están defendiendo, Neira y Doña Flor, para los aportes necesarios. La diputada Fernanda Molar. No lo dije porque me la confundí a ella. No, dije mirando para allá porque está la diputada Neira allá. Por eso miraba para allá. No, a ella. Peñaforte está llegando. No, ya sé. Bueno, nada más. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Le pido que se dirija a nosotros a Rocío Jara, referente de la rama de los liberados del MTE. Sí, ya no. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Rocío Jara, soy referenta nacional de la rama de liberados, liberadas y familiares del MTE, como lo explicaron. Basándome un poco también en mi experiencia, yo estuve detenida en cárceles de mujeres en la provincia y también estuve con arresto domiciliario, cumpliendo la medida. Hace 3 años estoy en libertad y pude organizarme en la rama a través del acercamiento de la organización en mi domicilio. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, nada, como decía, desde mi experiencia, pero también contando el trabajo que venimos realizando desde la rama de liberados, liberadas, que todos los compañeros que pasamos el contexto de encierro, la única respuesta que tuvimos una vez que recuperamos la libertad fue organizarnos en la economía popular, porque la realidad es que cuando salís y no tenés la red de contención, como venían nombrando, la esquina y las otras oportunidades, digamos, están más al alcance que un trabajo digno o un acompañamiento también digno por parte de la sociedad, ¿no? Y sobre todo la estigmatización que sufrimos a la hora de todos lados te piden antecedentes penales, en todos lados te los piden. Entonces como medio ahí engorroso decir, bueno, que salgan y trabajen cuando son los mismos que nos piden los antecedentes a la hora de poder acceder a esos trabajos, donde podamos tener una obra social, donde podamos tener un salario digno, donde podamos garantizar, como decimos, los derechos de nuestros hijos. Yo me voy a parar sobre todo en el rol de las mujeres, en el rol que nosotras somos las que seguimos sosteniendo desde las cárceles, familias, hijos, personas a cargo. Entonces, ¿qué herramientas se brindan o se brindarán? Y creo que hoy tenemos la oportunidad, que no pasaba capaz 10 años antes, 8 años antes, de tener personas que pasaron el contexto de encierro, que pueden hablar en primera persona y decir lo que hay que mejorar, que no esto no sirve o no, hay que mejorar muchísimas cosas y muchísimas cosas vienen sirviendo también y está bueno tomarlo de ejemplo y sobre todo las experiencias propias, como digo, lo que pasamos en primera persona y hoy poder estar acá contando de que ya hace 3 años estoy en libertad, puedo sostener mi libertad a raíz de que poder generar esas oportunidades como hacemos de la rama de liberados, que tenemos 2 líneas, que es la línea de trabajo, que sobre todo mi compañero Mariano va a profundizar más, pero yo voy a profundizar sobre la línea social, que es lo que venimos acompañando, porque ningún trabajo se puede sostener si no hay un acompañamiento social, no hay un acompañamiento de brindar una escucha, de brindar un DNI, porque hay compañeros que salen sin DNI, sin saber lo que es una tarjeta SUBE, sin poder, no sé, tener a sus hijos inscritos en un colegio. Por eso es muy importante a la hora de pensar tanto como en las cárceles vamos a intervenir los civiles, instituciones, qué perspectivas le vamos a dar a la hora de acompañar a esas mujeres, ¿no?
Estuve leyendo algunas leyes y bueno, también cómo van a ser las condiciones de esas madres cuando vivan con sus hijos. Ese acompañamiento que se brinda dentro de las cárceles, también poder profundizarlo en el arresto domiciliario, porque la realidad es que cuando uno llega al arresto domiciliario, cuando el Estado te da un arresto para poder garantizar ciertos derechos de tus hijos, después no te da ningún derecho a vos a poder garantizar esos derechos. O sea, no hay una flexibilidad, no, esas mujeres no salen con un trabajo de decir, bueno, esa compañera va a salir con 3 hijos, tiene que darle de comer, la educación. Bueno, ¿cómo esa compañera va a poder acceder a eso si no hay algo establecido? Porque muchas veces los juzgados tardan más de un año en responder una salida laboral, más de un año en responder una salida a un médico. Entonces, muchas intervenciones que se vienen desarrollando dentro de las cárceles, como compañeras con enfermedades crónicas, cuando llegan con un arresto, toda esa intervención del Estado desaparece. Y ahí es cuando nosotros aparecemos como organización hoy y ser ese puente entre las instituciones del Estado y esas compañeras que se encuentran cursando el arresto domiciliario. Por eso es muy importante pensar en cómo se va a, o sea, porque decimos, bueno, las obligaciones, bueno, ¿cómo se van a llevar adelante esas obligaciones si no hay un Estado que acompañe a que eso suceda? Porque sobre todo en el arresto, vuelvo a decir, las redes de contención desaparecen mucho. Si bien no se estipula de que tiene que haber alguien que garantice, bueno, ¿de qué manera también, no? Y sobre todo, bueno, en el contexto que estamos hoy, que no me voy a meter mucho en eso, pero sobre todo en quién vamos a dejarle en manos, ¿no? Si va a ser, no sé, bueno, el patronato deliberado, ¿qué rol va a tener hoy hoy qué rol tiene y qué rol va a tener con esos compañeros? ¿Va a ser el nexo con las instituciones? Si hay, y nosotros siempre decimos, si no hay nadie civil o otro organismo por fuera que pueda garantizar que esas compañeras sigan formándose, sigan con un trabajo digno, y también el enfoque que se da dentro de las cárceles, sobre todo. Que yo estaba cansada de hacer, no sé, siempre los oficios, o lo que te enseñaban era cocina nada más, porcelana y a tejer, por ejemplo. Bueno, si yo quiero el día de mañana poder seguir formándome, poder capacitarme a dar oficios y formaciones reales también para las mujeres dentro de las cárceles, porque la mayoría son jefas de hogar y la mayoría también son quienes sostienen a compañeros privados de la libertad, a sus hijos. Como vuelvo a repetir, es una responsabilidad muy grande las que cumplimos las mujeres, el rol importante en la sociedad, sobre todo en lo comunitario, en lo social y el acompañamiento. Por eso vuelvo a repetir que hoy desde la rama de Liberado lo hacemos a pulmón, a corazón, sin un reconocimiento, pero entendiendo que es donde tenemos que estar. Por eso si hoy tenemos la oportunidad de pensarlo desde lo liso, desde lo llano, tener en cuenta todas estas experiencias, poder, celebro que nos den este espacio también para poder venir a contarlo y nada, y poder tener nuestro aporte, que podamos ser escuchados, que mucho tiempo no lo fuimos y cuesta también estar ocupando estos espacios, por eso también uno se pone medio nervioso, pero saber que es importante, porque como decían, nosotros somos compañeros que estamos privados de la libertad ambulatoria y vamos a recuperar esa libertad. ¿Y de qué manera? Nosotros nos preparamos, siempre digo lo mismo, preparamos a nuestros compañeros hoy en día, porque hoy yo en día sigo recorriendo arrestos, las casas de las compañeras con arrestos, sigo yendo a unidades penales, no solamente a contagiar de poder salir y organizarte en una cooperativa de trabajo y va a haber personas que te van a recibir y te van a contener y no te van a juzgar, sino también a poder formar con diplomaturas, a poder llevar también a la afuera, como yo digo, a la sociedad, a preparar esa sociedad. Porque siempre decimos, bueno, los privados de libertad se tienen... Sí, ahí todo ese trabajo se hace de alguna manera. ¿Y cómo preparamos a la sociedad para recibir a esas personas? ¿Cómo preparamos, ¿no? Al vecino que va a tener una compañera con arresto? ¿Cómo preparamos a las universidades o a los compañeros, a los estudiantes que transitan, en que va a haber una persona privada de la libertad que transita esas aulas? Eso se viene haciendo. Está bueno, como digo, tomar de experiencia lo que ya se hace,
pero sobre todo tener una mirada integral y entender que hoy esas compañeras que son acompañadas desde la organización son compañeras que no vuelven a delinquir, son compañeras que no vuelven a hacer un daño a la sociedad. Entonces, lo que nosotros planteamos es esta es una política de seguridad con inclusión social sobre todo, que podamos incluir y quienes, sobre todo, como digo, quienes pasamos, podamos seguir replicando, hace hacer una sociedad más justa también para todos los compañeros. Acá justamente, hablando de lo específico de Cava, yo soy de La Plata, pero hablando de lo específico de Cava también, hay compañeras que hoy están acompañando a mujeres con arresto domiciliario y lo hacen sin recursos. Por eso digo que si hay un Estado presente, que pensemos esa parte de cómo se incluye socialmente, de quienes vienen hoy ya haciéndolo, y pensarlo desde el Estado, va a ser muchísimo más beneficioso. O sea, vamos a poder llegar a más compañeras, vamos a poder transformar más vida, y no solamente la vida de la persona que está con arresto o la vida de la persona que pasa a la cárcel, porque eso es transversal a todo, es transversal a sus hijos, es transversal a su familia, a quienes contienen y quienes sostienen, porque lo hablo de mi experiencia personal. Yo cuando transitaba el arresto domiciliario y estaba con mi hijo tampoco iba a una plaza, mi hijo tampoco tenía a su mamá en la escuela, mi hijo tampoco no iba a un médico conmigo. Entonces, si cortamos eso, ¿cómo impacta cuando dicen que tiene que prevalecer el derecho del niño? En esos momentos no prevalece el derecho del niño cuando un juez le niega a su madre algo tan básico como llevarlo al colegio. Que a mí me pasó, al negarme eso, cuando fui a retirar un día a mi hijo en mi colegio, no sabían que yo era la mamá. Entonces, cómo eso también daña, no solamente es la psiquis de uno, porque uno es grande y dice, bueno, lo puede afrontar de otra manera, pero cómo impacta eso en los niños, en los adolescentes. Y no hay una edad específica, no es que, bueno, hasta los 4 o 5, no. O sea, eso hasta que son adolescentes, y si eso no hay un acompañamiento real, no se puede. O sea, es algo que queda también en la persona que esté privada de la libertad, en cómo generar, porque hoy me pasa, mis compañeras me dicen, ¿cómo hiciste vos para poder seguir generando tu vínculo con tu hijo? Porque yo siento que lo estoy perdiendo. Entonces eso no podemos permitir que pase eso con las compañeras, sobre todo, como digo, de que digan, por encima también pierdo a mi hijo. O sea, pierdo todo lo que, también pierdo a mi hijo, pierdo ese afecto, ¿cómo sigo? Así que nada, como digo, desde la rama venimos acompañando, venimos sosteniendo, creemos que estos aportes van a poder también tenerse en cuenta y poder pensar desde otro lugar. Celebro y bueno, vuelvo a decir que nos den este espacio. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero que sobre todo si hay comunidad, y poner sobre todo el eje central que todos somos seres humanos y todos tenemos que tener un derecho a una vida digna, hayamos cometido errores, que todo, con un acompañamiento, siempre lo decimos, el trabajo solo, la formación solo no va a funcionar si no hay un acompañamiento real, si no hay alguien que vos puedas plasmar todo en eso en algún lugar. Hoy lo hacemos en las cooperativas de trabajo. Hay compañeros, la mayoría, yo estoy estudiando trabajo social, por ejemplo. Hay compañeros ya recibidos en nuestras cooperativas y ahí encuentran el lugar, y ahí encuentran el espacio donde pueden seguir o aplicar sus herramientas o seguir mejorándolas. Es con el otro, nunca nos pensamos solos, ¿no? Y que sabemos que es así. Yo recupero la libertad y si no encontraba un lugar donde reorganizarme sola no iba a poder. Te queda muy grande la libertad. O sea, porque todos vamos atrás de la libertad. Pero cuando estás con la libertad, ¿qué haces? Si no tenés dónde ir a trabajar, si no tenés dónde ir a tomarte un mate y que no te juzguen también. Entonces, poder, como digo, y vuelvo a decir, que se pueda tener en cuenta que desde el Estado también se garantice un acompañamiento más allá de los cumplimientos, como digo, dentro de las cárceles. Sí, eso se cumple, la condena se cumple, y eso tiene que tener su seguimiento, pero por otro lado, no vulnerar todos los derechos y no negarle a los compañeros y a las compañeras privadas de la libertad
que hoy ya se encuentra el derecho a proyectar su vida en libertad. Así que nada, no tengo más nada para decir, gracias. Muchas gracias. Le pido que se acerque Mariano Bocasi, referente nacional de la rama de liberados y liberadas y familiares, también del UMED y UPET. Buenos días para todos y todas. Bueno, mi nombre es Mariano Bocasi. También pertenezco, soy parte de la rama de liberados del movimiento de trabajadores excluidos, de donde nos organizamos colectivamente, como contaba mi compañera, no solo para resolver las problemáticas y las necesidades que nos unió en ese lugar, que fue la integración al mundo del trabajo, que fue no encontrar respuestas en otros lados, como dijo mi compañera, los certificados de antecedentes, quizás no saber dónde buscar trabajo, no tener un oficio, no se agota en el certificado de antecedentes la problemática. Dentro de la rama de liberado no solo nos organizamos a través del cooperativismo como herramienta de organización laboral, esto también nos permite recibir a compañeros y compañeras que salen de las cárceles y poder formarlos, poder brindarles un abrazo y una contención tan necesaria cuando uno sale de un mundo que se rige por una vida tan diferente a la del medio libre. Yo pasé casi 20 años de mi vida en la cárcel, en el Servicio Penitenciario Federal y también en la provincias del interior. Por supuesto no me enorgullece eso. Durante esos 20 años trabajé, estudié, luché y pude transformar mi vida. Hoy no solo celebro y agradezco esta convocatoria, pero creo que tenemos una oportunidad histórica para comenzar a saldar una deuda que tiene la sociedad con ella misma, y que es la llegada de la democracia a las cárceles, como lo dijo la doctora. Y cuando pienso en la llegada de la democracia a las cárceles, me acuerdo porque lo viví, cuando llegó la democracia a nuestra sociedad. Y una de las primeras cosas que se hizo fue ordenar el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? A partir de la llegada de la democracia ya no administraron la educación, ni el desarrollo social, ni el trabajo. Básicamente porque estaban formados y tenían un rol, un objetivo y una misión institucional diferente. Traigo esto porque creo que estoy plenamente convencido de que en la cárcel tiene que suceder lo mismo. Y esto no es de una mirada de desprecio institucional. No, pienso que el servicio penitenciario tiene que estar abocado a su tarea, a su función y para lo que fueron formados, a la seguridad, para la seguridad, no para la reinserción social. Hablando alguna vez con directores de penales, específicamente con el director de la Escuela del Servicio Penitenciario de Provincia, Sergio Vázquez, que hacía una autocrítica al servicio penitenciario, increíble, cosa que ni siquiera nosotros, que hemos pasado muchos años allá, lo hubiésemos observado. Y decía, los directores de los penales se jactan de que a lo largo de su carrera no se les escapó ningún preso, pero nunca de que no volvieron, ¿no? Eso no se cuestiona, no pasa por la cabeza del servicio penitenciario la reincidencia. Es decir, lo tuve acá un montón de años y volvió de vuelta, ¿en qué fallé? No, está totalmente naturalizado eso. Incluso por nosotros, incluso por la sociedad en general. A un director no se lo sanciona porque un interno, una interna haya hecho la primaria, la secundaria. No, lo sancionan si se escapó, ¿no?
Y eso rige la lógica del servicio penitenciario en cuanto a la educación, en cuanto al trabajo. A este lo saco, a este no lo saco. Y estamos hablando, no quiero que esto pase por alto, educación y trabajo. Son los pilares fundamentales de la reinserción social, de la revinculación con nuestra comunidad, con nosotros mismos, con la y hablo del trabajo también, por supuesto, en la formación en oficio, las carreras profesionales, la universidad, pero más hablo del trabajo como productor de subjetividad, ¿no? Durante todos estos años que pasé en la cárcel, sobre todo en la última condena, desgraciadamente desde muy chico, de los 15 años, empecé a transitar los contextos de encierro. En la última condena estuve casi 17 años detenido y noté una diferencia muy grande en las primeras causas, donde iba y venía. Año 93 fue la primera que estuve en Caseros, en la unidad número 1, el Casero Albeca, la que ya no existe más. En esas épocas no cruzabas un civil adentro de la cárcel. No se cruzaba un civil. Es más, los profesores que habían de la escuela secundaria, después de Voto, en el 94, 95, 96, todos esos años anduve por las cárceles federales. Los profesores incluso... la señora debe recordar, los profesores de la secundaria eran también del servicio penitenciario. Bueno, creo que por casualidad en ese momento que iba y venía, estaba 2 meses en la calle, con suerte, de vuelta a la cárcel. Y dije en la calle, no fue, pero dije en la calle. Una cosa es irnos a la calle, otra cosa es irnos en libertad. Paradójicamente, en la última condena, donde estuve muchos años, con un delito de robo, me fui en libertad antes de irme a la calle. Yo digo siempre, no, a veces cuando estábamos los chicos, digo, de los 15 años empecé a caer en cana. Me fui un montón de veces a la calle, pero no en libertad. Y en esta última sentí que me fui en libertad antes aún de irme a la calle. Y esto fue por la educación y el trabajo. Pude estudiar, hice la secundaria en la cárcel, comencé la universidad y me recibí en el medio libre, como decía la señora Marta, profesora en comunicación social. Cuando la señora hablaba de las huelgas de hambre, se me llenaron los ojos de lágrimas, porque las viví. Me llevaba a coser la boca con alambre para salir a estudiar. Y se vive con una impotencia eso. Se vive con una impotencia. Saben que el servicio penitenciario, cuando nosotros estamos privados de la libertad, representa a la sociedad. Nosotros decimos, pues eso es lo que la sociedad quiere, ¿no? Cuando nos cagan a palo, cuando nos torturan, cuando nos dicen, como estuvimos 3 meses preparando una materia y llegamos para salir a rendir la libre, no hay gasoil, no te llegó el aval, no hay personal, riéndose. Parece una provocación. Yo sentía que era una provocación, querer estudiar en la cárcel, el servicio la tomaba como una provocación, ¿no? No sé, porque la palabra trabajo y educación son palabras subversivas dentro de la cárcel. Pero son las que nos salvan la vida. Son los pilares, vuelvo a repetir, fundamentales de la reinserción social, de la producción, de la transformación de la subjetividad. Y no pueden estar en manos del servicio penitenciario. No deben estar en manos. Si realmente vuelvo a esta oportunidad histórica de que nuestra ciudad pueda tener una ley de ejecución penal que pueda recoger la experiencia positiva y negativa. Esta es una oportunidad única. Las Fuerzas Armadas en el perímetro o adentro de la unidad penitenciaria, pero con el rol y el objetivo y la función de su misión.
la educación tiene que estar organizada, trabajada, administrada por el Ministerio de Educación, el trabajo por el Ministerio de Trabajo, por el Desarrollo Social. Va a cambiar muchísimo todo. Va a cambiar enormemente. También el trabajo postpenitenciario, el seguimiento postpenitenciario, la reincidencia. Digamos, cuando hablamos de reincidencia, hablamos de estadísticas nada más. Digo, no sé, por ahí es algo que desconozco, pero evaluamos en las personas qué pasó con las personas que reinciden, incluso con las que no reinciden. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Que he podido tomar datos que a través del análisis se convierten en información. ¿Qué funcionó acá? ¿Qué regularidades se dieron para que esta persona o este grupo de personas no reincidan? ¿Qué pasó con estas personas que sí reincidieron? Falló el tratamiento, falló lo postpenitenciario. Nosotros, desde la organización en la que pertenecemos con mi compañera Rocío, lo vivimos diariamente. Una persona, una compañera que sale en libertad, que podemos incluirlo en una cooperativa de trabajo, no reincide. No reincide, muy pocas posibilidades. Se han dado muy pocos casos, trayectorias muy rotas, sobre todo vinculadas con la droga y que no pudieron apartarse de eso dentro de la cárcel. Eso también. Estamos hablando de educación, de trabajo, pensando de que depende de la voluntad de una persona que quiera. No perdamos de vista el tema del consumo hoy en nuestro país y sobre todo dentro de las cárceles, porque debe ser una cuestión de salud pública. No vamos a poder hacer muy poco si no tomamos con seriedad este tema. Lo que hacemos en nuestra organización, con la inclusión laboral y el acompañamiento social, claramente es una política de seguridad también. Es una política de prevención del delito desde otro paradigma, donde no solo permitimos que nuestros compañeros vuelvan a reincidir, sino también hasta me animo a hablar de la transmisión cultural del trabajo. De nuestros hijos que muchas veces aprendieron a caminar en los patios de visita de los penales. Yo cuento siempre cuando recién pudimos armar nuestro primer espacio de trabajo, nuestra cooperativa, cuando en los inicios, y no teníamos como ahora, tener la suerte de tener un espacio para los hijos, las hijas de nuestros compañeros, que puedan, una guardería, ¿no es cierto? Un espacio para las infancias, íbamos todos con nuestros hijos a trabajar. Un día al finalizar la jornada laboral, no nos veíamos, nos habíamos perdido de vista y no se los escuchaba. ¿Dónde están los chicos? Y los empezamos a buscar y los encontramos por allá en el fondo de la cooperativa, que habían hecho una casita con carteles, bidones de plástico, una cooperativa de reciclado. ¿Y qué están haciendo acá? Estamos jugando a la cooperativa. ¿No? Ahí entendimos todo. Y nos dimos cuenta que estábamos en el camino correcto. La educación, el trabajo, no me voy a cansar de repetirlo, son pilares fundamentales. Tienen que estar en manos de la sociedad civil, no es una merada de desprecio institucional al servicio penitenciario, sino es una cuestión de formación, de roles, función y misión institucional. Están para otra cosa. Y por eso, bueno, algo está fallando, ¿no? Si miramos los índices de reincidencia y de reiterancia, no podemos negar de que algo está fallando ahí. Si vemos, les dije, todo mi caso, pero como ejemplo de muchos, empecé a los 15 años, el robo de un estéreo, fui preso, cuando salí volví con el robo de un auto, fui preso, salí, volví con un robo a mano armada, fui preso, salí, en la última causa con tiroteo. ¿Qué pasó en el medio de todo? Escucharon, ¿no? Estéreo, auto, robo armada, tiroteo. ¿Qué pasó? Fueron delitos cada vez más graves y cada vez más violentos. No es que hubo en el medio de todo eso, cárcel.
¿Qué pasó en la cárcel? Pabellón. Empecemos por vaciar los pabellones, si queremos vaciar las cárceles. ¿A qué me refiero con vaciar los pabellones? Que se generen condiciones de trabajo, la educación, que los chicos estén lo menos, que la vida en la cárcel sea lo más parecida a lo que pretendemos que suceda cuando en el medio libre. Lo más parecido, que nos levantemos, vayamos a estudiar, vayamos a trabajar. También revisar la cultura del disfrute, del ocio. Esto no solo para la cárcel, también creo que la tenemos que revisar los que estamos afuera, ¿no? Pero en la cultura del disfrute, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Si en el mejor de los casos podemos vaciar ese vaso, que somos nosotros, ¿no? Que en algún momento se llenó no solo de lugares tóxicos, de personas tóxicas, de sustancias tóxicas, sino los podemos llenar con otra cosa, se vuelve a llenar de lo mismo. Y ahí aparece la educación, ahí aparece el revisar la cultura del disfrute, ¿no? De actividades culturales, deporte. Hay que llenar ese vaso con otra cosa, con otros conocimientos, donde opere otra mirada sobre nosotros mismos. Yo les voy a contar, y voy a cerrar con esto. Trabajé durante casi 15 años en talleres de braille. ¿No? Empecé en la unidad número 7, en el Chaco, en el año 2000, campo de concentración. ¿Cierto? Ustedes saben, los que no conocen un campo de concentración, donde todos corríamos desnudos con la mano atrás, mirando la pared, no podíamos mirar al servicio penitenciario la cara, una tortura psicológica todos los días, 5 años estuve adentro. No porque sí, yo también era bravo antes, y ahí vamos a parar todos. No se podía nada, ahí no se podía hacer nada. Hasta que un día un interno, un compañero, me enseñó a escribir, a escribir en el sistema braille. Transcribimos un cuento y por visita lo sacamos a la calle, ¿no? A una escuela de chicos ciegos. Recibimos una carta en braille también, de chicos de 8 o 10 años decían: gracias por acordarse de nosotros aunque seamos ciegos. Nos mirábamos, éramos todos salvajes los que estábamos ahí. Y pusimos a pensar, mira, estos chicos, ¿no? ¿Qué onda? No deben tener nada. ¿Qué pueden llegar a necesitar? Y pusimos en la cabeza, bueno, en esto hicimos mapas, desarrollamos mapas donde reemplazamos colores por texturas, láminas, juegos, dominó, empezamos, y apareció un otro al que no conocíamos, donde cerrábamos los ojos y para diferenciar las texturas, por ahí es muy positivista esto, pero estábamos poniendo en el lugar del otro, ¿no? Cuando empezaron a entrar, empezaron después de mucha lucha, muchas buzoneadas, muchas roturas de huesos, pudimos lograr de que nos dieran un espacio para armar el taller de educación. Cuando entraban las profesoras y veían los mapas colgados, nos decían, ¿esto hacen ustedes? Sí, nos felicitaban, le contábamos a nuestra familia, a nuestros hijos, le mostramos. Empezamos a pensar cada vez más en esto, a trabajar, los que integramos ese taller, empezamos a conseguir trabajo en los talleres del penal. Empezó un camino diferente. 10 años después, cuando accedí a la educación universitaria, y eso me dio unos lentes para mirar la vida y el mundo de otra manera, el conocimiento. Un día leyendo unos textos de Gilberto Jiménez hablaban sobre la construcción de la identidad y cómo operaban el auto y el heterorreconocimiento, ¿no? Seguía leyendo. Decía, o sea, cómo nos miramos nosotros y cómo percibimos que nos mira el otro. Y me llevó a esa época, a cuando empecé a percibir que había un otro que me miraba diferente. Y yo me empecé a mirar diferente. Estoy hablando de la autoestima, estoy hablando de empezar a quererse, a sentirse valioso, a sentirse útil, a sentirse querido. Y elegimos ese camino, no solo yo, todos los compañeros que estábamos en ese campo de concentración, porque nos portábamos mal, esa es la verdad. La educación no nos hizo portar bien, nos hizo mirarnos diferente. Y creo que eso es lo que tenemos que lograr.
a transformar la subjetividad, a que nos podamos mirar diferente. Ojalá que esta ley prospere, que se puedan tomar estas cosas en cuenta, porque hay un montón de compañeros y compañeras adentro de las cárceles que están esperando no solo salir a la sociedad, sino volver a formar parte de ella. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Algún diputado quiere hacer uso de la palabra? Entiendo que no. Entonces damos por concluida. Nos encontramos el próximo martes 26 a las 14 horas.